Grupo Cordialito, pura pasión deportiva. Familia deportiva, un gran saludo. Gente joven, alegre y feliz. Bienvenidos a Cordialito TV para entrar en un contenido histórico y apasionante. La historia de la Serie del Caribe. Hoy nos dedicaremos a la primera etapa que va entre el año 1949 y 1960. Por supuesto, el video presentado por Grupo Cordialito, la plataforma deportiva de los campeones. Es muy fácil, solo tienen que ingresar a nuestra página cordialito.la, registrarse, recargar y comenzar a ganar grandes premios viviendo grandes emociones, porque Grupo Cordialito es pura pasión deportiva. Esa primera etapa a la cual nos referíamos es la que se considera por muchos la más gloriosa, la época de oro de la llamada también pequeña Serie Mundial del Béisbol Latinoamericano. Como dijimos al principio, transcurre entre el año 1949 y 1960. Se había aprobado el plan en el año 1948, idea de los venezolanos Oscar Prieto Ortiz y Pablo Morales, que se consumó con el apoyo de Major League Baseball, ya que para hacer el evento tenían que ser torneos que tuvieran el apoyo, que las ligas estuvieran reconocidas y apoyadas por Major League Baseball. Por eso las naciones que fundan la Confederación del Caribe y se disputan el ansiado título año a año son países que tenían esa aprobación: Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Panamá, que son los miembros fundadores. La primera serie se inauguró un 20 de febrero del año 1949 en el llamado Estadio del Cerro. Hoy en día en La Habana, Cuba, es reconocido como el Estadio Latinoamericano. En esa primera etapa, Cuba dominó ampliamente, ganó 7 títulos, 4 los ganó Puerto Rico, 1 Panamá y Venezuela ninguno. A pesar de no obtener ningún gallardete en esa etapa, y que pudiéramos decir, sumando también la segunda, que la Serie del Caribe nos ha sido esquiva, a pesar de eso, pues Venezuela fue siempre un gran protagonista también en esa primera etapa. No fue un tránsfuga que iba solo a competir y a dar la cómica. Venezuela obtuvo al menos 4 subcampeonatos, estuvo por lo menos una vez a punto de ganar la serie. Históricamente se habla en ese sentido de la del año 1955, que se jugó en el Estadio Universitario. Por supuesto, era lógico el predominio de Cuba, la liga profesional más antigua, con muchos peloteros nativos del país actuando en las grandes ligas y con una gran importación que los hacía ser superiores. Por supuesto, Puerto Rico podía ufanarse también del nivel de su béisbol. Jugaba en el Estadio Sixto Escobar en San Juan, Puerto Rico. Normalmente allí se hacían las series cuando le tocaba a Puerto Rico, y también pues contaba con sus grandes jugadores criollos, Roberto Clemente a la cabeza, Luis Rodríguez Olmo y por supuesto Rubén Gómez, Juan Terín Pizarro y compañía, los hermanos Sancler, que también jugaron en Venezuela, Luis, llamado Wiwi Lucas, y el Pepe Lucas, José Sancler. Igual Panamá presentaba grandes equipos, era teóricamente el más débil
de la Confederación tenía figuras importadas de buen nivel como Pat Canterbury. Lo cierto es que a lo largo de esa primera etapa, pues actuaron grandes jugadores, Willie Mays, ya les nombré a Roberto Clemente, Willy Miranda y Ángel Skull por Cuba, Alfonso Chico Carrasquel, Luis Aparicio, Luis el Camaleón García por Venezuela, Canterbury, Darío Runstein, Rocky Nelson, managers como Fermín Guerra, Napoleón Reyes, ganador 2 veces con el Marianao, y figuras como Monte Irving, Don Zimmer, el Soldadito, Norman Cash, Héctor López de Panamá. Realmente hacían las delicias del público porque era la oportunidad de ver en vivo. Cuando un país organizaba el evento, sus aficionados podían ver en vivo no solo a los grandes jugadores de su país, sino a los que venían de otros países, muchos de los cuales también brillaban en las grandes ligas. Esta primera etapa culmina en el año 60 cuando desaparece el béisbol profesional en Cuba por el triunfo de la revolución que encabezó Fidel Castro y porque Panamá no eliminó el deporte profesional, pero sí creó una ley deportiva que impedía que las empresas dedicadas al licor y tabaco patrocinaran equipos deportivos a nivel profesional. Y justamente los equipos panameños todos estaban relacionados con eso. Carta Roja, Marlboro, Spur Cola y había otro equipo con el nombre de un cigarrillo, de una tabacalera. Y pues desaparece la Liga Profesional Panameña por falta de patrocinio. Hoy en día tienen una liga profesional de nuevo en acción, pero por supuesto todavía no ha recuperado todo el nivel competitivo que pudiera esperarse. Repetimos, Cuba ganó 7 campeonatos, Puerto Rico 4, Panamá 1 y Venezuela 0. En el momento que se hace la primera serie del Caribe había cierto morbo porque 8 años antes, en 1941, Venezuela había ganado en el Tropical de La Habana el tercer campeonato mundial de béisbol amateur. Y el equipo Cervecería Caracas, que fue nuestro representante, se manejaba con el concepto de puros criollos y la base del equipo, salvo algunas excepciones, eran los mismos jugadores que 8 años antes habían vencido a los cubiches. Entonces había cierto nivel de venganza y vaya que lo consiguieron los cubanos, porque a pesar de una gran actuación, Cervecería Caracas no pudo ganarle al Almendares, el representante de Cuba en esa serie, y quedó Almendares campeón invicto con 6 victorias y Cervecería Caracas de Venezuela en el segundo lugar con 4 ganados y 2 perdidos. De hecho, se perdieron 10 partidos de manera consecutiva contra Cuba y el primer equipo venezolano que le pudo ganar a los cubanos fue Pastora. Esto fue en el año 1954. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Pastora fue el representante de Venezuela? Porque para esa temporada 53-54 se hizo un torneo rotatorio. Entonces, para sacar al campeón venezolano, se jugó una serie entre los 2 primeros de la Liga Central, como se le decía a la LBBP, y los 2 primeros de la Liga Occidental, como se le decía a la Liga Zuliana. Y da la casualidad que quedaron los eternos rivales, Magallanes y Caracas 1-2 en la Liga Central y Gavilanes y Pastora 1-2 en la Liga Zuliana, y el que terminó ganando el evento fue el equipo Pastora, un equipo extraordinario, un equipo de gran nivel. No era favorito para ganar el rotatorio y no era favorito para salir con bien en la Serie del Caribe, pero logró ganarle 7-5 precisamente a los Alacranes del Almendares de Cuba, un partido que perdía 5-1 en el sexto inning. Hubo un rally de 6 carreras en ese episodio y allí se logró darle cifras definitivas al encuentro.
Un triunfo que además estimuló las aspiraciones campeoniles del representante venezolano, que tenía a Vernon Benson en el shortstop. Luego fue gran manager en nuestra liga con Cardenales de Lara, Johnny Temple en segunda, Wally Moon en el center field, Hudson en el left, Ed Bailey en la receptoría, Camaleón García en tercera, Billy Quinn en el right field y Dixon Bell en primera base. El juego lo ganó el abridor Tommy Byrne y fue relevado por Bird y Howie Fox. Willy Miranda, Ángel Scoob, Rapp y Chapman estaban en el line-up cubano. Lo cierto es que se le pudo ganar por primera vez a un representante cubano, pero Pastora solo quedó con récord de 2-4 en esa serie, sin chance de traerse el título. Y el momento que históricamente ubicamos como la mayor oportunidad que tuvo un representante venezolano de ganar la Serie del Caribe fue en el año 1955, cuando se jugó con Venezuela como local en el Estadio Universitario. Antes se había jugado en el famoso estadio Cerveza Caracas o San Agustín, que fue donde se desarrollaron los primeros campeonatos de béisbol profesional en nuestro país, y con antecedentes, por supuesto, en las célebres series de campeonato de primera división. Venezuela fue representada ese año 55 por el equipo Magallanes, entonces dirigido administrativamente por don Carlos Labot. El manager era el príncipe de Belén, Lázaro Salazar, y por supuesto había expectativas. Se presenta un gran encuentro. Ya Venezuela le había ganado a Panamá en el primer desafío, y en el segundo Emilio Cueche sube a la lomita y se mete un partidazo. Los primeros 6 innings los lanzó el indio Cueche perfecto, sin permitir hits, sin dar boletos. Pero por una tángana que se presentó en las tribunas, el juego fue suspendido por 45 minutos, y cuando se reanudó vino algo descontrolado el indio Cueche y otorgó un boleto, y luego recibió un hit. Con ese hit, el corredor que estaba en primera por boleto intentó llegar a tercera, y aquí se produce el primer momento extraño, por decirlo así. El right fielder Wilson lanza a tercera base, recibe con tiempo de hacer el out Luis Camaleón García. La pelota en la fildea, se le inserta en la malla, pero como quedó en la malla no la sintió. Entonces creía que la pelota se había extraviado, la estaba buscando por todos lados, la tenía en el guante, pudo haber tocado al corredor y hacer el out, no lo logró, el corredor quedó vivo en tercera, y luego con un fly de sacrificio se anotó la carrera que terminó marcando la diferencia, porque el juego quedó así, 1-0. Además de esa impresionante derrota, a pesar del gran trabajo de Emilio Cueche, hay otro partido que es anecdótico y que es importante reseñar en ese año 1955, que es el que se pierde contra Puerto Rico en 11 innings, 4-2, con Ramón Monzán bordando la pelota por Venezuela. Había ponchado a Willie Mays 2 veces. Aparte de eso, Willie Mays había fallado en los 12 primeros turnos que había tomado en esta Serie del Caribe. Y, por supuesto, con el juego empatado a 2 y en el cierre del 11º inning le pichan a Willie Mays y sale del slump, conectando cuadrangular y dándole cifras definitivas al partido 4-2. En la segunda vuelta, Venezuela le ganó a Cuba y le ganó a Puerto Rico, pero no le dio opción de alcanzar el título. Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico se llevó el título con 5 victorias y 1 derrota, y Navegantes del Magallanes, representante de Venezuela, quedó segundo con 4-2. Ese segundo también se repetiría en el año 1959, y aquí hay otro hecho histórico que comentar,
porque cuando usted se mete en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, se va a conseguir con que el equipo Oriente, que fue sustituto del Magallanes, no ganó nunca un título. Y ustedes dirán, ¿y entonces cómo representó a Venezuela en una serie del Caribe? Bueno, otro hecho histórico. Representa al país porque Venezuela era sede de la serie del Caribe ese año 59, pero no hubo final en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por una huelga de jugadores. Malmente iban a sacar al campeón porque entonces desestimaban, era como echar para atrás la huelga. Entonces lo que decidieron hacer fue jugar un playoff para sacar no al campeón de Venezuela, sino al representante de Venezuela en la Serie del Caribe. Ese playoff lo hicieron con el Valencia y los jugadores del Oriente, pero armaron un equipo balanceado que pudiera representarnos. Entonces Oriente no obtiene el título de la liga, sino la representación de Venezuela en la Serie del Caribe, y por cierto llega segundo con 4 victorias y 2 derrotas, y es el año en el cual 2 bateadores venezolanos compartieron el título de bateo en esa Serie del Caribe: Jesús Mora, quien era left field, y el inmortal para nuestro béisbol y el béisbol latinoamericano, Luis Camaleón García. La gran sorpresa de esa primera etapa fue entonces la Serie del Caribe que ganó el Carta Roja de Panamá en el año 1950, un equipo que contaba con Wayne Blackburn como manager y que tenía como gran pieza de picheo a Pat Scantlebury. Esta serie llegó con 4 victorias y 2 derrotas empatadas, luego de finalizadas las 2 rondas, entre los Criollos de Caguas y el Carta Roja, el Carta Vieja de Panamá. Se hace un juego extra y el juego extra lo gana el equipo panameño 9 carreras por 3 y se produce lo que se conoce pues como la primera gran sorpresa en la historia de las series del Caribe. Como ustedes pueden ver, resultaron eventos emocionantes, participaron grandes jugadores, incluso yo por Cuba les he nombrado al manager Fermín Guerra, a Willy Miranda, a Ángel Skull. Hay que hablar de un importado traído por Cuba, Rocky Nelson. ¿Quién fue? Porque también de repente la aconseja lo que llega por comentarios históricos o anecdóticos, es que Willie Mays, después que le dio aquel jonrón en el año 55 a Ramón Monzón, terminó siendo campeón bate de esa Serie del Caribe. No fue así, no volvió a fallar, terminó yéndose de 24-12, pero no le dio tiempo de superar a Rocky Nelson, quien fue el campeón bate de esa Serie del Caribe. Lo que sí logró Willie Mays fue ganar el título como mayor remolcador de carreras de esa serie, y quedó, ahora no se usa tanto, pero como falló en sus 12 primeros turnos y después no falló en los siguientes 12, cuando alguien lograba el éxito sin que nadie se diera cuenta, decía: te hiciste el Willie Mays. Todavía a veces alguien utiliza la frase. Lo cierto es que fue una etapa brillante, con grandes peloteros, grandes managers, con series del Caribe muy disputadas, que hicieron las delicias de la afición, pero que por los elementos históricos que mencionábamos antes, la desaparición del deporte profesional en la isla de Cuba, y porque por falta de patrocinio no pudo seguir la liga profesional panameña, pues entonces con 2 de los miembros fundadores fuera, pues no se siguió realizando la Serie del Caribe, hasta que, y esa es la historia de la segunda etapa que estaremos tratando en otro video, hasta que se admite a República Dominicana en la Confederación del Caribe, y aun cuando no es un país totalmente caribeño, se acepta que el béisbol invernal mexicano, que se juega hacia el área del Pacífico, participe
y entonces ya con Venezuela, con Dominicana, con Puerto Rico y con México, sí se podía reanudar el clásico, y efectivamente eso ocurrió a partir de febrero del año 1970. Otra historia que se las contaremos oportunamente. Por lo pronto los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cordialito TV, a darle likes si les gusta este video y a participar con sus comentarios. ¿Qué recuerda usted de esa historia? A lo mejor sus abuelos, sus padres les lograron contar algo, o por lectura e información recuerdan anécdotas que quieran compartir con nosotros en los comentarios. Nos encantará leernos. Gracias por seguirnos. Somos Grupo Cordialito, pura pasión deportiva. Grupo Cordialito, pura pasión deportiva.